Muy buenas tardes a todos los que me están viendo a través de este video. En esta oportunidad estoy aquí para compartirles un tema muy importante que se llama formalización de normas jurídicas utilizando la lógica deóntica de primer grado. Para empezar, debemos saber que la lógica deóntica es una parte de la lógica que se encarga de estudiar los deberes, las obligaciones, las prohibiciones y los permisos dentro del derecho. Su función es traducir las normas jurídicas que normalmente se expresan en un lenguaje natural a un lenguaje lógico y simbólico, para que su interpretación sea más clara y exacta. Cuando hablamos de la lógica deóntica de primer grado, nos referimos a la formalización que se aplica directamente a las conductas o actos humanos. Es decir, se estudian las acciones que una persona debe realizar, o lo que no debe realizar, o las que puede realizar libremente. Por ejemplo, cuando la ley dice que los padres están obligados a mantener a sus hijos, estamos ante una obligación que recae sobre una conducta humana y eso puede representar lógicamente. Bien, el objetivo de la formalización o de formar una norma jurídica es mostrar su estructura lógica interna. Así se puede analizar con precisión qué condiciones deben cumplirse y qué consecuencias jurídicas se derivan de ella. Esta formalización usa símbolos lógicos que reemplazan las palabras al lenguaje jurídico. De ese modo, evitamos interpretaciones confusas y podemos ver claramente si una acción está permitida, prohibida u obligada. Bien, a continuación vamos a ver los símbolos más utilizados, puesto que en la lógica deóntica se usan símbolos específicos, y entonces los símbolos son los que van a ver en pantalla. Bien, tenemos AO, que significa obligatorio, P, que significa permitido, PR, que significa prohibido, la A patitas arriba, que ya les mencionaba en los videos anteriores, con la X se lee para todo X, y para todo X, Y se usa para expresar que la norma vale para todos los individuos. Bien, la flechita mirando hacia allá indica la implicación o consecuencia, que da lugar a la consecuencia, el vínculo de lo anterior con lo posterior. Luego tenemos también una rayita y que luego cruza hacia abajo como una L invertida, que representa la negociación de una acción. Con estos símbolos podemos escribir normas en un lenguaje lógico que demuestra con exactitud su significado jurídico. Vamos a ver también la estructura básica de una norma formalizada. Una norma formalizada contiene dos partes: el antecedente, que es el supuesto jurídico o el supuesto de hecho que describe una situación o condición, y el consecuente, que es la consecuencia jurídica, que indica lo que debe hacerse según la ley. Bien, para ello voy a mencionar a un escritor cuyo nombre estoy llevando en el primer y segundo ciclo en los cursos de introducción al derecho, y pues me refiero al señor Marcial Antonio Rubio Correa. En su libro El sistema jurídico, él menciona que la norma jurídica es un mandato emitido por la autoridad competente que está regulada por la fuerza del Estado y la caracteriza con tres elementos fundamentales, donde tenemos la consecuencia, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el nexo lógico. El supuesto de hecho es lo que estaba mencionándoles, el antecedente. Describe una situación, es una norma en cuanto tal, pero que describe una situación hipotética, es una situación hipotética. Luego tenemos la consecuencia jurídica, que la consecuencia jurídica desencadena mediante la acción de esta situación. Entonces, si se comete, entonces se da consecuencia a tal cosa. Y el nexo lógico es el vinculante, vincula la consecuencia con el supuesto. Es decir, si se cumple el supuesto, recién se va a dar la consecuencia. Ese es lo que da lugar, este nexo lógico. Entonces, es así como Marcial Antonio Rubio Correa, él
clasifica los elementos de la norma jurídica. Muy bien, voy a mencionarles que la forma general se escribe de la siguiente manera que podemos ver en pantalla, donde se menciona que el deber jurídico se le antepone al operador correspondiente, sea O, P o PR. Bien, vamos a ver un ejemplo de obligación. Veamos el primer ejemplo, que podemos también ver en pantalla, donde hay una norma que menciona que todos los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos, y esa se formaliza de la siguiente manera, el esquema, que lo ven a la parte, creo que es a la parte derecha, ya, donde P, X, Y significa X es padre de Y, M, X, Y significa X mantiene a Y, la O significa que es una obligación, la V, la A, que es así, patitas arriba, a su costado tiene una X, o la A, patitas hacia arriba, que tiene ella, la Y, significa que la norma se aplica para todos los padres y para todos los hijos. La lectura sería, para toda persona X y toda persona Y es obligado que si X es padre de Y, entonces X lo mantenga. También puede expresarse de forma de prohibición equivalente, pero eso no va aquí. Tenemos otro ejemplo que es de prohibición. La norma menciona que no está permitido a ningún abogado ser juez y litigante a la vez. Eso se formaliza, como lo podemos ver en pantalla, esa es la fórmula, donde AX significa X es abogado, JX significa X es juez, LX significa X es litigante, la PR indica la prohibición. La lectura de esto sería que para toda persona X está prohibido que si es abogado, sea juez y litigante al mismo tiempo, quiere decir que sea juez o defienda un caso al mismo tiempo. Esta representación muestra claramente que la norma jurídica prohíbe la doble función incompatible. ¿Ya? Entonces, porque no puede ser juez ni defensor al mismo tiempo. Tengo un ejemplo 3 donde habla de la permisión. La norma menciona que se permite la representación entre cónyuges y se formaliza de la siguiente manera que podemos verla en pantalla, donde C, X, Y menciona que X y Y son cónyuges. Luego tenemos a RXY o RYX, donde X representa Y o Y representa X, que indica lo mismo, y la P indica lo mismo. Entonces la lectura sería que para toda persona XY, y toda persona Y, si son cónyuges, está permitido que uno represente al otro. Entonces, en conclusión, la formalización de las normas jurídicas en la lógica deóntica de primer grado permite representar las normas del derecho con precisión, usando símbolos lógicos que muestran claramente si una conducta es obligada, prohibida o permitida. Esta formalización ayuda a comprender la estructura lógica de las normas, a distinguir entre el hecho y el deber jurídico y evitar ambigüedades en su interpretación. Pues la lógica deóntica también se convierte en el lenguaje jurídico, convierte el lenguaje jurídico en un lenguaje formal que expresa con exactitud lo que una persona debe, no debe o puede hacer según el derecho. Bien, esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.